Le había anunciado, me da mucho gusto estar en comunicación con Jorge Cano. Jorge Cano es investigador del programa de gasto público de México Evalúa y lo hemos contactado esta tarde para que nos hable sobre el incremento en la asignación de recursos hacia la Sedena y la Semar durante este sexenio. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. ¿Qué tal, Soledad? Buenas tardes, gracias por la invitación. Jorge, ¿qué nos puedes decir de entrada con este significativo incremento de recursos, en la asignación de recursos a Sedena y Semar? Sí, básicamente para el siguiente año vemos que de forma oficial el Tren Maya va a pasar a formar parte de la Sedena, lo va a administrar la Sedena. También el proyecto del tren transísmico va a ser controlado. Perdimos comunicación con Jorge. Tienen más de 170,000 millones de pesos y pues esto va a provocar que el monto total de recursos administrados por la Sedena y por la Marina llegue al 17%, cuando en 2018 solamente era el 3%. Ahora, si consideramos a la Guardia Nacional como parte pues de las Fuerzas Armadas, el presupuesto en inversión de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, si se lo sumamos esto a los entes militares, pues tendríamos que para 2024 los entes castrenses manejarían el 20% del presupuesto en inversión física. El 20%, la quinta parte. Sí, así es, exactamente. Se justifica porque el Ejército, la Marina tienen ahora sí que diversas actividades, Jorge, pues son constructores, construyen todo lo que te imaginas, administran aeropuertos, bueno, en fin, ¿se justifica? La justificación del gobierno ha sido mejorar la eficiencia, dado que tiene pues la conciencia en general de la gente de que los militares son más ordenados, más disciplinados, etcétera, pero lo que vemos es que en realidad los vicios de la inversión pública no se han corregido con la administración de la Sedena. Solamente basta contemplar el ejemplo del Tren Maya, cuyo costo inicial proyectado en 2020 para toda la obra fue de 193,000 millones de pesos, pero con lo que le están aprobando para la administración, pues va a tener un costo de 500,000 millones de pesos. Esto significa un sobrecosto de 174%. En otras palabras, pues no vemos que hay una mejora de eficiencia en la gestión de recursos. Sí. Hay incluso pues sobrecostos muy fuertes. Ahora, si comparamos el apoyo que en este sexenio se le ha dado a las Fuerzas Armadas con los 2 o 3 anteriores, ¿qué podemos observar, Jorge? Pues sí, evidentemente se está haciendo una apuesta por la militarización de la inversión, al mismo tiempo en que el gasto de inversión total viene en declive. Para el siguiente año pues tendremos un recorte de 23% en el monto total de la inversión, y este es el segundo mayor recorte que se tenga registro desde el año 2000. Generalmente este tipo de recortes no se hacen en un año electoral. Por consiguiente, el monto total de la inversión va a representar el 2.6% del PIB y pues va a quedar muy lejos de las recomendaciones internacionales, que sea mayor al 5%, pero también muy lejos de lo logrado, por ejemplo, entre 2009 y 2015, cuando se logró superar el 4% del PIB. Es decir, tenemos esta menor impulso al crecimiento económico, al desarrollo social a través de la inversión, pero le estamos dando más recursos a las Fuerzas Armadas que no han garantizado una mejor gestión de los recursos. Y encima de esto, un tema que faltaba comentar es que al darle los recursos a estos entes, pues es más difícil darle seguimiento a los mismos. Muchas veces se declaran las obras como temas de seguridad nacional y pues no tenemos el derecho de los ciudadanos a cuestionar y ver cómo se están ejerciendo los recursos, y esto obviamente incrementa el riesgo de corrupción. Uh-huh. En el análisis que hace México Evalúa, Jorge, también pues se detienen a observar cómo se comporta la asignación de presupuesto para las entidades. ¿Qué destacarías? Sí, efectivamente con las grandes obras
de este gobierno se ha visto un incremento en la inversión en los estados del sur, fuertemente en Quintana Roo. Pero al mismo tiempo ha visto un costo de oportunidad de estados castigados, sobre todo aquellos de mayor población como el Estado de México, la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Nuevo León. Pues para 2024 van a tener un presupuesto de inversión federal mucho menor al promedio que tuvieron en el sexenio pasado. Hay que hacer notar a la audiencia de que es correcto que se incremente el monto de inversión para los estados del sur que han sido históricamente rezagados, pero lamentablemente el costo de oportunidad ha sido recortarle la inversión a gran parte de los estados y sobre todo aquellos que tienen más población y que tienen pues posiblemente mayor necesidad. Cuando vemos una de las gráficas, porque cabe destacar y reconocer al equipo de México Evalúa, cuando vemos una de las gráficas que nos comparten, que son varias y están muy detallados el estudio, podemos detectar fácilmente que Pemex lleva buena parte del presupuesto a lo largo de los últimos años, sí, y también los ramos de salud, ¿no? Sí, y ahora que mencionas el tema de Pemex, preocupantemente tiene un recorte de su inversión de 50% para el siguiente año, y pues si bien esta empresa es cuestionada por su falta de productividad, por ser muy endeudada, pues es necesario que se mantenga un cierto monto de inversión para lograr que deje de ser dependiente de los apoyos fiscales. El hecho de que para el siguiente año se esté recortando esa magnitud la inversión de Pemex y aparte que le estén dando pues transferencias millonarias, pues nos hablan de que solamente se está buscando que la empresa no quiebre el siguiente año, no se está buscando restablecerla, mejorar su capacidad productiva, y pues se va a estar heredando ese problema de la falta de capacidad de Pemex para el siguiente sexenio. En el tema de salud que mencionabas, pues sí hay un incremento importante en la inversión de salud, pero lamentablemente si desagregamos este tipo de inversión dependiendo de los diferentes entes de salud, vemos que el incremento se debe principalmente por mayores asignaciones al IMSS y al ISSSTE, pero lamentablemente la inversión física enfocada al INSS o a la Secretaría de Salud que atiende a las personas sin seguridad social pues se mantiene estancada frente al sexenio pasado. Jorge, ya para cerrar la conversación, ¿qué destacarías tú de este análisis, insisto, minucioso que hace México Evalúa de las asignaciones del presupuesto 2024? Claro, creo que el principal punto que podemos considerar es que con el presupuesto 2024 vamos a ver el monto total de inversión que se va a haber ejercido durante todo el sexenio, el cual ascenderá a 16 puntos del PIB, 16, y esto va a ser el menor monto de inversión en 3 sexenios. Peña Nieto ejerció 21% del PIB y Felipe Calderón 22%. En otras palabras, a pesar de estas obras pues muy llamativas como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles, vemos que en realidad la inversión física pues ha sido castigada durante este sexenio y es necesario que se establezcan pues nuevas metodologías para mejorar este monto de inversión en los siguientes periodos. Bien, pues la invitación para que quienes nos están viendo y escuchando se dirijan al sitio de México Evalúa para ver a detalle y sobre todo sacarle provecho a toda esta información que, insisto, de manera minuciosa ustedes examinaron. Muchas gracias, Jorge. Te agradezco mucho por la invitación, Soledad. Hasta pronto, gracias. Bueno, vamos a la pausa, volvemos luego con temas de salud, ya prácticamente esta última parte del espacio.